Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Pastores Gijón, ha sido un bonito fin de semana lleno de mucha bendición y como dice mi esposo, la verdad que en esta mañana ha sido un tiempo hermoso. Cuando llegué a la iglesia, la verdad, sentía como si estuviera en mi país. Y porque cada iglesia tiene su ADN, ¿verdad? Tiene su eslogan, su marca. Pero cuando llegué a este lugar, pude ver que el eslogan de esta casa definitivamente es la unidad, ¿verdad? Veo una iglesia unida, una iglesia que trabaja, una iglesia que está para servir, ¿verdad? Al pueblo de Dios, para servir a sus pastores. Y eso los hace diferentes y los hace especial. Cuando una iglesia se siente como familia, la iglesia trabaja para algo en común y es para ganar almas. Así que los felicito, Pastores Gijón, los felicito por el trabajo que están haciendo. Dios los continúe bendiciendo, bendiga su casa, su familia. Así que gracias, ¿verdad?, por la invitación. Y como dijo la pastora Gijón, ayer estuvimos trabajando con los matrimonios de la iglesia. Fue un buen tiempo, tuvimos 2 talleres, hubo nuevos actores, ¿verdad? Para cuando hagan alguna obra, ahí están esos actores. Pero el Señor nos bendijo hablando de temporadas, ¿verdad? Las temporadas de la plenitud, de los jinetes que vienen a dañar, ¿verdad?, nuestro matrimonio, pero como pareja podemos también a través de las armas que nos ha dado el Señor, el perdón, la comunicación, podemos también trabajar en nuestra vida como esposos. Y la mañana de hoy quiero traerles un tema muy importante y se llama Tu casa está cimentada en. ¿En qué está cimentada tu casa? En los últimos años hemos comenzado a ver el declive de la familia en lo general. Lo que antes considerábamos importante dentro del seno del hogar, hoy ha dejado de serlo. Vivimos lamentablemente en una extremada rapidez como si no hubiera un mañana. Terminamos agotados, extenuados, de largas horas y jornadas de trabajo, porque hemos entendido que demostrarle el amor a nuestra familia es a través de los bienes materiales, de grandes viajes, lujos, una gran casa. Y hoy por hoy muchos piensan que ese es el verdadero valor y el sentido de la vida. Hemos enseñado a nuestros hijos que el valor de ellos posiblemente se deba al éxito a través del deporte, sobre la exposición académica. Y mientras más entren en entrenamientos privados, tutorías privadas, grupos de STEM y exposición, ellos serán valorados y visoreados por otros. Otros vienen a enseñarles a ellos el supuesto valor que ellos tienen. Y con el tiempo hemos dejado de convivir y compartir en familia, entregándole nuestra familia a otros individuos. Se ha dejado de cimentar la casa sobre la roca y en los últimos tiempos hemos visto muchas más casas cimentadas sobre la arena, esa que te lleva a la ruina, esa que ante cualquier embate de la adversidad cede y se derrumba. Y en los últimos años o en las últimas semanas o meses escuchamos noticias que vienen a impactar nuestra vida. Y este es un caso muy sonado en los últimos meses en mi país. Una joven asesinada de 9 puñaladas por una compañera y su mamá estaba en esa escena donde estaba su hija. Pero a su mamá la agarran otras personas para que una de ellas, la que la apuñale, su mamá no la pueda salvar. ¿Y qué sucede? Esa hija muere en esa escena. Condenan a prisión aquí en Estados Unidos por maltratar a sus hijos a una popular youtuber. Y generalmente, o no generalmente, a veces la gente se enfoca, ¿verdad?, en conocer personas a través de YouTube, pensando que nos pueden enseñar valores, consejos sobre la maternidad.
Y esta popular youtuber que ganó miles de dólares, precisamente fue a la cárcel porque ella maltrataba a sus hijos. Qué ironía, ¿no? Enseñaba y hablaba de la maternidad, exponía, ¿verdad?, a su familia, a sus hijos, ¿verdad?, mostrando a través de la pantalla que la vida familiar era hermosa, pero cuando se terminaba o se cortaba la escena, ella los maltrataba. La acusaron de desnutrición, maltrato físico, y este es el caso de Ruby Franke. Joven confiesa que mató a su abuelo por robarle el dinero. El caso de David Acevedo Seda. Qué ironías, ¿no? Un nieto que su abuelo decide no prestarle el dinero y él, por una razón que era esa, ¿no? Porque su abuelito no le dio el dinero, lo mata. Esa es lo que vivimos hoy en nuestra sociedad. Y el último, muy reciente, hace unas semanas, acusan a la madre y a 2 personas del asesinato de una niña hallada en un contenedor en Connecticut. Pero esa hija había muerto en el 2024. Y la familia o estas personas que la dañan estaban tan mal mentalmente que cuando deciden mudarse de lugar, se llevan al cadáver con ellos. Y por eso no podían encontrar a la niña hasta que la encuentran en un contenedor. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos sumergidos. Una sociedad enferma, una sociedad que se ha dejado seducir por los placeres que ofrece la vida, por esos placeres que el mundo trae. Y una sociedad que cada día más cimienta su casa sobre la arena. Y Dios conocía tanto al ser humano, al individuo, que a través de su palabra pudo identificar 2 tipos de hombres. Y esos 2 tipos de hombres Él los clasifica o les pone nombre del insensato y el prudente. Quiero que usted sepa que esta palabra no está dirigida únicamente a los hombres. Cuando se refiere la palabra al hombre, engloba al ser humano, engloba tanto al hombre como a la mujer. Así que este mensaje va dirigido a mamás, a papás, a personas responsables de la casa, porque el Señor viene en esta mañana a hablarle a cada uno de nosotros. Y quiero que utilicemos como texto base Mateo 7, del 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye, y necesito que usted identifique en estos versículos lo que el Señor está diciendo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras, versículo 26, y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y fue de gran ruina. Estos 2 pasajes inician con la palabra por tanto, lo que significa que hay una declaración de hechos, una verdad que incluye una instrucción para usted y para mí. El Señor está dándonos una instrucción y aparte de darnos esa instrucción, está indicando 2 cosas importantes que los 2 hombres tenían que hacer. Esos 2 personajes, esos 2 tipos de hombres, Él les dice, usted tiene que oír. Porque a los 2 personajes, a esos 2 tipos de hombre, le estaba diciendo, oye, y la diferencia de que una casa fuera cimentada sobre la roca a la diferenciada sobre la arena era el escuchar. Y no tan solo era escuchar, era que tenía que poner en práctica. Quiere decir que ambos hombres escuchaban, se supone que escucharan, tenían el conocimiento, la oportunidad de escuchar la palabra, pero el que iba a hacer la diferencia era el que lo pusiera en práctica.
en práctica. No es que uno le dijo, tienes tú la oportunidad y el otro no. Los dos iban a oír, pero uno iba a poner en práctica y el otro no. Y desde ahí empieza la diferencia entre lo que es un hombre prudente y un hombre insensato. Y el hombre prudente es ese que actúa de manera cuidadosa, tiene templanza, es cauteloso, es reflexivo, porque escucha y obedece, y su prudencia es una cualidad. Escucha y obedece lo que tiene el Señor para decirle. Y un hombre insensato es aquel que desprecia la razón, la sabiduría y actúa de manera imprudente e irreflexiva y es alguien irresponsable. Y sobre todo ignora los principios de Dios y actúa en desobediencia. Y el primer punto donde debe estar cimentada tu casa es sobre la roca. Una casa cimentada sobre la roca es esa que representa una vida espiritual firme, fuerte, centrada en Cristo. Amurallada por Jehová Jireh, porque es nuestro proveedor. Por un Jehová Shalom que nos da paz en medio de cualquier embate del enemigo. Ese hombre que busca a Dios, ese hombre que cree en el poder de la oración, ese hombre que desarrolla intimidad con el Señor. Ese que ante cualquier cosa busca primero agradar a Dios. Ese que entendió que la imprudencia no le iba a llevar a nada salvo a la ruina. Porque cuando pensó que desfallecería, recordó Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cimentar la casa sobre la roca implicará vivir una vida conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, sabiendo que en ocasiones tendrás que dejar morir a tu carne para obedecer a tu Padre. Y a veces resulta difícil porque uno quiere hacer X cosa, pero Dios te demanda a que hagas otra. Y hay que poner en práctica su palabra y obedecerla. La roca simboliza cimiento, firmeza y soporte, porque construir sobre Dios implica acompañamiento y permanencia en la vida, la garantía que Él nos acompañará hasta el fin. Salmo 18, 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Cimentar la casa sobre la roca es tomar decisiones y hacer cambios en nuestra vida. Y el título del mensaje es ¿dónde está cimentada tu casa? ¿O tu casa está cimentada en qué? El punto número 2 es cimentada en valores, instrucción y enseñanza. La roca, dijimos que es el Señor, es el cimiento que tú pones para construir, para plantar, para que cuando vengan los tiempos difíciles, esa casa no se mueva, esa casa no sufre estragos, así que tiene que estar cimentada sobre la roca. Pero esa roca también esa casa tiene que estar cimentada en valores, instrucciones y enseñanza, porque los individuos necesitan entender que hoy en día los valores son importantes, porque los valores son tus principios, esos que hablan de tu conducta, esos que hablan a la hora de tomar una buena decisión. Los valores son esos códigos internos que van a determinar en ti lo que es correcto e incorrecto. Esos son fundamentales, necesarios para relacionarnos como individuo con los demás. Necesitamos desarrollar valores para que tengamos una generación sana, diferente. Necesitamos volver a repasar, a revisar esos 10 mandamientos que son la instrucción. Ese que dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Ese que dice, no te harás ningún ídolo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ese que dice que te tienes que acordar de que del día de reposo.
ese mandamiento que habla de la honra a tu padre y a tu madre. Y hoy en día, la honra a nuestro padre y a nuestra madre se ha ido perdiendo. Vemos a la vejez de manera en miseria. Vemos a hijos que han descuidado a sus padres porque ya no hay valor por las personas adultas mayores. Hay hijos hasta que golpean a sus padres. Pero lo que hemos olvidado es que ese mandamiento lleva enraizado en una promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días, ¿qué? Sean alargados. Tus días, no los de ellos, tus días. Y no logramos entender que nosotros tenemos que honrarle. Y no está el Señor preguntando, hónrale únicamente porque fueron buenos, hónrale únicamente porque te dieron en un tiempo determinado. Es honrales porque tu paga será otra. Esa es la promesa que hace ese mandamiento. Y si alguna vez la relación con su padre o su madre se fracturó o hoy por hoy está fracturada, usted entienda que tiene que perdonar. Perdonar. Porque eso le va a dar libertad a ser una persona completamente diferente. Porque si usted cree en el Señor y usted sabe la capacidad que tiene Dios para poder restaurar tu vida, restaurar la relación con tus padres, entonces busca el Señor y dice, Señor, yo quiero seguir lo que dice tu palabra. Tu palabra habla de la honra hacia ellos. Pese a todo lo que ha pasado, Padre, ayúdame y enséñame a honrarlos. Esa noticia donde un nieto mata a su abuelito por no darle el dinero, ahí estamos viendo que hoy por hoy la gente no logra entender el significado de la honra. Y tenemos que volver a esos principios, tenemos que volver a eso para que nuestra sociedad pueda ir cambiando, porque yo en lo particular me niego a vivir o a seguir viviendo en una sociedad de miseria, en una sociedad que está cada vez podrida, dañada, pero yo tengo que volver a la base, y la base es Cristo. Cristo. Y dice el mandamiento número 6, no matarás, pero sin embargo, hoy por hoy, la gente no valora la vida. Salen las mujeres a las calles a hablar del aborto, a decir, este es mi cuerpo, y definitivamente sí, pero lo que está dentro de tu cuerpo no es tuyo. Así que tenemos que respetar, darle valor a la vida. No cometerás adulterio, no hurtarás, no des falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás. Pero el hombre insensato vive cada vez más en un deterioro de valores. Dice la palabra en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen la luz que tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Y hoy por hoy muchos de nosotros a lo que sabemos que es malo seguimos llamando bueno. Bueno. Y tenemos que reflexionar en eso. Hace algunos meses en mi país hubo varios conciertos, 30 conciertos del famoso cantante Bad Bunny, el famoso Conejo Malo. Pero esos conciertos empezaron a tener aún mucho más auge porque la gente se empezó a identificar en esa puertorriqueñidad, en eso tan espectacular que sí, que somos los puertorriqueños en nuestra patria, en esta tierra es nuestra. Pero ese es un engaño, ¿por qué? Porque eso no tenía nada que ver con nuestra cultura y eso no nos define como puertorriqueños. Y Benito como ser humano puede sí ser una buena persona, pero lo que enseñan en esa cultura, en esa canción, en esas canciones, en todo lo que él puede transmitir a la sociedad, realmente no es bueno. Y vivimos una sociedad donde aún nuestros jóvenes dentro de la iglesia siguen admirados
por el conejo malo. Y no tan solo es él, sino un sinnúmero de cantantes. Y pongo eso como ejemplo. Usted como papá sabe qué hacer en casa. Pero nuestra sociedad sigue trastocando los valores porque de eso que no es tan bueno empezamos a realzar nuestros valores, nuestras culturas, aquello que creemos que nos define. Por eso dice ese versículo, llamamos a lo malo bueno porque hemos intercambiado esos valores. Hemos intercambiado, nuestra mente ha empezado a tener otro switch. Hemos empezado a negociar lo que es innegociable. Así que es importante realmente trabajar con los valores y la instrucción en casa. Y la instrucción, ¿de dónde viene la instrucción? De su palabra, ahí está. La escuela da un tipo de instrucción, pero la instrucción la das tú como padre de familia. La instrucción la das tú. La das tú. El punto número 3, cimentada en vallado. Necesitamos hombres y mujeres que visualicen la casa como un símbolo de protección. Una casa amurallada donde cerquemos y hagamos vallado. Necesitamos hombres y mujeres, abuelos y abuelas que oren por sus hijos, por su generación, por nietos, declarando generaciones libres de ataduras, generaciones libres de cualquier cosa que no le permita ver a nuestros hijos aquello que Dios quiere que nuestros hijos vean. Libre de cualquier arma que se esté confabulando y levantando contra ellos. Pero vallado se refiere a ese cerco espiritual que usted y yo establecemos con nuestra familia. El vallado es un concepto de fe que ha sido creado a través de la oración, pero sobre todo la intercesión. Tú intercedes por el otro, tú intercedes por tu hijo. Y ahí, si donde tu hijo está dormido, tú vas y te acercas y oras e intercedes por él, porque tu hijo es tu responsabilidad. Es tuya. Es un préstamo que te entregó el Señor porque no son tuyos. Es un préstamo, así que tú tienes que saber que el día que tú partas, tú darás cuenta de lo que el Señor te entregó a ti. Y no está hablando de la casa, y no está hablando del trabajo, está hablando de lo que yo te entregué a ti. Y tus hijos, mis 2 hijos, son de Él. Yo fui un instrumento, pero son de Él. Así que los tengo que preparar. Tengo que orar por ellos, tengo que pedirle al Señor que los guarde, que los cubra y que el enemigo no tenga parte ni suerte y que ellos puedan aprender a amar al Señor como su Dios y Salvador. Ese es mi trabajo y haré vallados siempre, aun aunque sean adultos, aun aunque ya no vivan conmigo, aun aunque se vayan a la universidad, aun aunque se casen, aun aunque estén con sus esposos, siempre haré vallado por ellos. Y el día que venga esa nueva generación a casa, haré vallados por mis nietos. La oración es nuestro instrumento, úsala, usémosla. Este es instrumento para hablar con el Señor. El Señor no necesita grandes palabras. El Señor necesita que tú te acercas, que tú le pidas, Padre, aquí estoy. Y si desfallezco, que tú le puedas decir, Padre, hoy desfallezco, pero te necesito y reconozco que tú eres mi Dios. Y pidas, y le hables y le digas y te conectes con Él. Porque Él es tu Señor. Él es nuestro Señor. Cimentada, el punto número 4, cimentada en los propósitos de Dios para tu vida. Y yo no sé si tú estás claro en el que el Señor tiene propósitos para tu vida. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Oscar dijo algo
muy real. Nosotros llegamos hace muchos años a Laredo. Yo tengo un doctorado en psicología social. Yo soy puertorriqueña, me casé con un mexicano, viví un largo periodo en México. Es abogado de profesión. Este es guapo abogado de profesión. Sí. Oscar trabajaba en México para el gobierno, tenía un muy buen trabajo, una jefatura en un departamento del gobierno donde vivíamos en Guadalajara. Pero yo empecé a orar por cambios porque la vida en México cada vez en aquel entonces se hacía mucho más complicada. Yo ya tenía una hija, así que yo empecé a hacer cambios. Y aunque Oscar en aquel entonces no estaba muy convencido porque siempre supe que para él ese cambio iba a ser muy complicado por todo lo que iba a representar en términos profesionales, el Señor nos movió a este lugar. Y sufrimos cambios, fueron tiempos duros de tener una vida bastante acomodada, nuestra vida cambió. Y nunca dejé de creer en que Dios tenía un propósito. Y nosotros conocimos a la pastora Rosemary cuando ella me entrevistó para trabajar en la Iglesia Cristiana Misericordia. Y el que haya creído que la pastora Rosemary yo la conocía desde hace años, realmente no. Esta fue una mujer de Dios que abrió las puertas en un lugar que jamás pensé que yo iba a poder entrar. Jamás. Porque no es que no hubiera posibilidad, era un poco complicado. Complicado porque ya había un ministerio, ya había otro grupo de personas trabajando y yo no era absolutamente nadie. Tenía un título, sí es cierto, pero a mí nadie me conocía en aquella ciudad, salvo el Señor. Y todo lo que el Señor pudo haber prometido muchos años atrás, aún en tiempos donde pensé que no llegaría, Él lo entregó. Y ella, posiblemente sin saberlo, fue un instrumento que el Señor usó en su momento para que esas puertas se abrieran. Lo que lloré, lo que pedí, a través de ella esas puertas se abrieron. Ella ha sido un canal de bendición para nuestra vida. Y es una persona que Dios utilizó para que su propósito sea y se siga cumpliendo. Se siga cumpliendo. Nuestros lazos de amistad se construyeron con el pasar de los años. Fue difícil cuando se fue, ¿verdad? Porque uno pierde no tan solo esa amiga, sino esa mentora, esa persona que cree en ti, esa persona que te da palabras, esa persona que te da ánimo, pero que nuevamente vuelve a recordarnos que Dios nos da un propósito. Así que tienen una pastora espectacular y maravillosa que cree en la gente de esta casa. Y porque dice en Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre, yo te conocí, dice el Señor. Y antes que naciese te santificó y te di por profeta a las naciones. Y si tú crees y si tú has creído que tú no tienes propósito en tu vida, tú tienes propósito. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que te dice esta mañana, encuentra el propósito que yo, tu Padre, tengo en ti. Fuiste creado con un plan, no sin ninguna razón. Y Dios espera que usted cumpla el propósito que Él ha depositado en usted. Ha depositado en usted. No concentremos un propósito en este mundo temporal. Veamos que necesitamos cimentar o construir un propósito en eso que se llama legado. Legado. Eso aquello que se va a transmitir en generación, eso por lo que uno va construyendo y dejando huella, porque eso es lo que necesitamos dejar en esta tierra. Porque las nuevas generaciones sabrán acerca de su fe,
de su Dios, de sus valores, de sus creencias. Esa es nuestra herencia. Esa es. Punto número 5. Cimentada sobre el entendimiento que Jehová es mi pastor. Él es mi guía, Él es mi protector, Él es mi proveedor, quien cuida de sus hijos con amor. Ese que nos da dirección y satisface nuestras necesidades físicas y espirituales. Ese que te lleva a lugares seguros cuando me siento perdido o perdida. Ese que te protege de los peligros cuando sabes que algo puede pasar. En Él confío, en Él descanso, en Él dejo de temer, en Él dejo toda angustia, en Él dejo toda ansiedad. Sabiendo que en medio de cualquier aflicción Él estará presente, porque su presencia siempre, siempre nos acompañará. Y cuando de manera visible pareciera que hemos quedado solos, desamparados, nuestro Padre Celestial nos recuerda que es ahí cuando Él llega, porque Él nunca llega tarde, nunca. Pasaremos por momentos de prueba, sí. El enemigo de alguna manera buscará destruirnos, porque él cree que esa es su función. Pero tu casa no tan solo está cimentada sobre la roca, sino está cimentada en el entendimiento que Él es mi pastor. Y yo quiero que usted me acompañe ahí en el Salmo 23. Y que usted lea ahí, ya están en las pantallas. Que usted lo recite, que usted haga suyo ese salmo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Aleluya! Porque nada me faltará sabiendo que Él es mi pastor. Y hoy el Señor eso te quiere decir, nada te faltará, nada. Y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Un pastor cuida de sus ovejas. Un pastor las protege. Un pastor las lleva a transitar por los lugares donde espera que nada pase. Y si aún pasara algo, ese pastor va encima de lo malo que pueda llegar. Ese es nuestro Dios. Ese es. Un Dios fiel, un Dios sanador, un Dios libertador. Y yo no sé cómo usted haya llegado en esta mañana, pero usted tiene que pensar dónde está cimentada su casa. ¿Dónde la quiere seguir cimentando? ¿Dónde quiere estar? ¿En qué hombre quiere encontrarse usted? ¿En ese hombre prudente o en ese hombre insensato? Porque les dije que los dos hombres, dice su palabra, que oían la palabra. La diferencia era que uno la ponía en práctica y el otro no. Así que no pueden decir ninguno de esos dos hombres que nunca oyeron al Señor.
Los dos lo habían oído, los dos sabían quién era. Pero había uno que quería y sabía que tenía que pagar un precio por algo en particular. Por algo en particular. Y es el punto número 6. Y ese que era prudente entendió que necesitaba cimentar su casa, visualizando la vida eterna. Visualizando la vida eterna. Eso era lo que los hacía diferente. Porque al oír, puso en práctica lo que sabía que tenía que hacer, la instrucción que él le había dado anteriormente. Porque entendió que su vida tenía que ser una vida de trascendencia, de crecimiento espiritual. Y la promesa de una vida con Cristo, más allá de qué? De la muerte. De la muerte. Y si tú logras entender que nosotros vamos a trascender en este caminar, tú tienes que realmente poner en práctica su palabra. Eso es lo que hace nuestra diferencia. Vivir de acuerdo a su voluntad. Alejarme de aquello que no edifica mi vida. De eso que no edifica mi vida. Y como cristianos tenemos que tomar decisiones. Que puede ser complicado porque dejamos amistades atrás. Dejamos cosas atrás que en algún momento sentíamos que nos hacían estar alegres, contentos. Pero tú tienes que entender que nosotros somos diferentes. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La vida eterna no es solo una promesa para el futuro. Vamos trabajando desde la tierra en el momento en que uno ejerce su fe y va más allá de la muerte. Cimiento mi vida sobre la roca. Creo, trabajo en valores, edifico a mi familia, instruyo a mi familia. La cimiento en vallado, la cerco, la protejo, porque esa es mi función, porque Dios me ha dado y te ha dado autoridad para reclamar a los tuyos. Cimentada entendiendo el propósito tuyo aquí en la tierra. Cimentada en el entendimiento que hay un Dios que va conmigo, que es mi pastor, que es quien me cuida, quien me protege, y entendiendo que mi vida no se acaba aquí, sino que anhelo estar con Él en esa vida eterna. Porque Mateo 7, 13, 14, y digamos que va acompañado con el versículo que yo les traje esta mañana. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espaciosa el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. ¿Saben? Cuando yo leía estos pasajes decía, wow, tú me estás diciendo a mí que la puerta será ancha de alguna manera, pero al final será estrecha los que verdaderamente entremos ahí. ¿Qué significa? Que posiblemente muchos no entrarán. Qué duro, ¿no? Y no entrarán porque no pusieron su palabra en práctica. Pero les di la oportunidad de oír. Pero como pensamos que nos quedaremos aquí en este mundo, no ponemos en práctica sus principios. Qué duro, porque esto es real. Esto no me lo he inventado yo, esto lo dice su palabra. Y su palabra está siendo tan clara que te está diciendo, van a entrar por la puerta estrecha. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la verdadera vida. Que conduce a la vida
y son pocos los que la encuentran. Y de ahí salta a Mateo 7 del 23 al 27. Va como en va sincronizado, va de la par esos versículos. Y yo quiero dejarle a usted el entendimiento que el Señor es claro. Él no es un Dios que castiga, Él es un Dios que te alerta y te orienta. Yo te estoy orientando, es que Él es un papá. Él te está diciendo, oye, y pone en práctica. Él te quiere librar de la insensatez, de eso que no te lleva a ser sabio. Y nos podemos ir a otros capítulos donde dice que el sabio que hace, edifica su casa y el necio la destruye. En esta mañana ese es el mensaje que yo tengo o que el Señor realmente tiene para usted. ¿En dónde está cimentada tu casa? ¿Cimentada en qué? ¿Cimentada en qué? En su palabra, en lo que Él nos dice a través de su palabra, en sus valores, en sus principios, en la obediencia, en que pasaremos sí tiempos difíciles, pero habrá recompensa. Eso es lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Cimentada en qué está tu casa. Yo quiero verle. Yo quiero verle. Y para realmente que mi vida pueda trascender, los grandes cambios se tienen que dar aquí, en esta tierra. ¿Hay que pagar un precio? Sí. Él pagó un precio que no tenía que pagar. Qué duro, ¿no? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar nosotros? Así que cimentada en qué está tu casa. ¿En qué está cimentada tu casa? Cierre sus ojos ahí donde está. No sé cómo haya venido usted a este lugar, no lo sé. Pero el Señor quiere decirte que es tiempo de cimentar tu casa en su palabra, en que creas que Él es tu pastor, en el entendimiento que harás y tendrás una vida diferente, una vida basada en Él. Gracias, Padre. Gracias porque nos has hablado. Gracias, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Señor, y si hay alguien en este lugar, Señor, que ha entendido, Señor, que a veces sus cimientos no son los correctos, Padre. Te pedimos, Padre, perdón por ello. Te pedimos, Señor, que nos restaures, que nos lleves por el camino, Señor, correcto para llegar a ti, Padre. Queremos una casa diferente, una casa, Señor, que hable de nosotros, una casa, Señor, que sea de testimonio vivo y eficaz para el otro, Señor. Una casa que se plante, una casa que haga la diferencia, una casa, Señor, Padre, que pueda vivir para ti, Señor Jesús. Para ti, Padre Santo, para ti, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios y Salvador, Señor. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, esa, Señor Jesús, esa que necesitamos como gasolina que llene ese tanque, Señor, cada día para poder continuar y vivir, Señor, porque tu palabra es ese alimento, Señor. Tenemos necesidad de ti, Señor, de saber de ti, de conocer más de ti. Pero la única manera de desarrollar una relación diferente y cimentar la casa
sobre la roca, Padre, es escuchando y poniendo en práctica tu palabra, Señor Jesús. Llévanos, Señor, a eso. Llévanos, Padre, a eso. Llévanos, Señor, a eso. A vivir y a tener vidas completamente diferentes, Señor Jesús. A seguir volteando la mirada a ti, Padre Celestial. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.